Bueno, entonces unidad 2 o capítulo 2, cálculo diferencial. Lo primero que voy a comentar, muy breve, es un poco cuáles son los dos problemas básicos del cálculo. Hay una nota previa que los invito acá a que vean este videíto que debe de durar 5 minutos, que introduce de una manera muy sencilla la idea del cálculo. No es mío ese video, pero me parece que está muy bueno que lo vean. ¿Cuáles son los dos problemas básicos del cálculo? Porque hasta el momento, ¿qué es lo que vimos? Vimos la parte, lo que se da en llamar precálculo. Anteriormente sería toda la parte de álgebra, toda la introducción, y lo que se llama el paso al límite. El cálculo está formado por el cálculo diferencial y el cálculo integral. Se le dice simplemente cálculo o cálculo infinitesimal. Bueno, ven de dónde viene la palabra infinitesimal, de infinitésimos, porque se trata del cálculo con infinitésimos, que implícitamente te está diciendo también con cantidades infinitesimales, o sea, infinitamente pequeñas e infinitamente grandes. ¿Y de qué se ocupa? Es una de las ramas más poderosas de la matemática. También se le dice análisis, pero con más precisión sería decirle cálculo. Y se aplica en todo, hasta en las ciencias sociales. Acá tengo una figurita que resume los dos problemas básicos del cálculo. Esto es una curva que perfectamente, yo lo que estoy diciendo por curva es una función. No vamos a hacer el distingo exactamente entre la diferencia entre curva y función, pero bueno, básicamente sería eso. Esto es una recta tangente a esta curva en un determinado punto. Hola, buenas tardes. Rodolfo, no se está viendo en pantalla, ¿eh? Ah, bien. Perdóname, pero no se ve. No, está bien. Ahora lo vamos a corregir. Bueno, yo había, todo lo primero lo comentaba con esto. Habíamos dicho que les recomendaba primero ver este videíto que tiene 5 minutitos. Es un poco, te cuenta sobre qué es el cálculo, no lo hice yo. Después un poco le cuento un poco la historia a través de algunas preguntas que son disparadoras, pero básicamente los dos problemas básicos del cálculo que me interesa esencialmente que comentemos esto. Yo tengo esta figura, ahora me están viendo normalmente, ¿no es cierto? Mejor dicho, están viendo la... Sí, ahora se ve. Gracias. Sí, Rodolfo, sí. Gracias. Esto es una curva. Bueno, no vamos a entrar en el distingo de qué es una curva y una función, porque no los voy a volver loco, pero básicamente, si quieren, digámosle, es una función. Esta es una recta tangente a la curva o función en un punto. ¿Qué quiere decir esto de recta tangente? Que la corta en un punto. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, en el cuatrimestre anterior en matemática veíamos la intersección entre una circunferencia, que es una curva claramente, y una recta? ¿Lo recuerdan eso cuando lo vimos en el otro cuatrimestre? ¿Qué podía pasar entre una recta y una circunferencia? Y lo hacíamos analíticamente, ¿se acuerdan? La podía cortar. A ver, decilo. La podía cortar en un punto o en 2 puntos. ¿Y qué podía pasar aparte? ¿En un punto o en 2 puntos? No la podía cortar, no había interés. Claro, muy bien. Y si la cortaba en un punto, se decía que era, a lo mejor eso no lo nombramos, pero si la corta en un punto se dice que es tangente. Tangente, que apenas la roza. En 2 puntos se dice que es secante. Y cuando no la corta en ningún punto se dice que la recta es exterior a la circunferencia. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando la corta en un punto se dice que es tangente.
Entonces, uno de los objetivos del cálculo es estudiar, o mejor dicho, averiguar el numerito que mide la pendiente de la recta tangente de esta función en este punto. Porque es una recta tiene pendiente. Entonces buscamos esa pendiente. ¿Y qué me pide el otro numerito? Bueno, averiguar el numerito que mide el área de la zona gris, el área bajo la curva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El área de la zona gris. Esos son los dos problemas básicos del cálculo. El numerito de la pendiente, ¿quién lo averigua? El cálculo diferencial. Y el de la zona gris, el cálculo integral. Esos son los dos problemas básicos del cálculo. Bueno, ustedes todavía no están viendo física, introducción a la física ni nada. En el secundario nunca vieron física. ¿No tienen ni idea? Sí. Bueno, más o menos la idea de lo que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Este último no, velocidad promedio. La velocidad promedio es la variación de la posición respecto del tiempo. Aguárdenme. Ahí no me quiero olvidar. Ahí está. Es esto. Esto es a modo de ilustrativo. Velocidad media o promedio. Es la variación de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es la variación de la posición? Y es la posición final que desarrolla esa partícula o ese móvil menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Se ubican? Eso es la velocidad media o velocidad promedio. La variación de la posición de la partícula o móvil que recorre un cierto o hace un cierto recorrido o recorre un determinado espacio en un cierto tiempo. ¿De acuerdo? No sé si les interesa copiar la formulita. Yo ya la copié. Bueno. Gracias. Bueno. Ahí está. Bueno, dice, si conducimos un automóvil de un pueblo a otro durante 80 kilómetros en 2 horas, ¿cuál va a ser la velocidad promedio? 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Es decir, acá supone que yo arranco de un reposo, o sea, desde 0 espacio, 0 tiempo, a 80 kilómetros en 2 horas. ¿Cuánto va a ser la velocidad? 80 menos 0 sobre 2 horas menos 0, 80 dividido 2 es 40 kilómetros por hora. ¿Se ubican? Esa velocidad promedio es la distancia entre la primera posición y la segunda dividida entre el tiempo consumido. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende lo de la formulita? Sí, sí. Pero durante ese viaje el velocímetro no siempre marcó 40. Ustedes han observado el velocímetro o bueno, ahora quizás se vea todo digital. El velocímetro con frecuencia marca lecturas distintas a 40. Bueno, cuando estaba en reposo marcaba 0. Puede haber subido hasta 57, pasado por 30,
35, 38, y cuando paró el auto regresó a 0 de nuevo. ¿Sí? ¿Qué mide en realidad el velocímetro? ¿Realmente mide la velocidad promedio o velocidad media? ¿Cómo? Decime lo que dijiste, por favor. La velocidad del momento. Bueno, en realidad, eso que vos decís, que está muy bueno, la velocidad en el... Claro, la velocidad en el momento es como si vos captaras una instantánea o una fotografía. Vamos a suponer, el auto está yendo así. O sea, una fotografía en ese momento, ¿cuánto marca? Suponete, marcó 57. En ese momento estaba marcando 57 kilómetros por hora. Eso sería la velocidad instantánea. Muy bien lo que dijiste. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, es lo que hace las cámaras cuando te hacen control de velocidad o en una ciudad o en las rutas? ¿Por qué te pueden captar el momento? Hacen eso, captan la velocidad instantánea del automóvil en ese momento. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, yo acá le hice un dibujito muy medio estrambótico, que lo hice con... Dice, un niño, el niño se ve ahí arriba, dice, recoge manzanas de un árbol y las lanza por un tobogán parabólico, sigue la trayectoria de una parábola, insertado en un muro para que caigan en un tonel. La manzana que cae es arrojada, que cae arrojada por el niño, la vamos a denominar con la letra P. ¿Por qué me tomé todo este trabajo? Porque hay que tener cuidado. A ver, es una cosa hipotética, pero si yo tiro una manzana al suelo, por la ley de la gravedad, va a caer en forma recta. ¿Me siguen? Pero yo tengo otra intención, que es lo que quiero que vean. Entonces, bueno, la tira por un tobogán que sigue una trayectoria parabólica y ahí cae al tonel. Esa es otra historia. La tira de una manera que sigue. Bueno, en física se tratan de idealizar caídas, movimientos, estructuras a través de una idealización de la realidad a través de una ley. Entonces, por eso yo después puse, a través de una metodología experimental, se comprueba que ese objeto P, que es la manzana, cae a través del tobogán, si empieza el reposo, siguiendo una ley de esta forma. 16t cuadrados, la reconocen la ley, una parábola, nada más que en vez de tener x tiene t, metros en t segundos. ¿De acuerdo? Metros en 3 segundos. ¿Qué va a pasar cuando ocurra un segundo? ¿Cuánto va a caer el objeto? 16 por cuánto? Por 1 al cuadrado. O sea, en el primer segundo, ¿cuánto se va a caer el objeto? 16 metros. ¿Se ubican lo que estoy explicando o no? ¿Se entiende? ¿Qué pasa a los 2 segundos? ¿Cuánto va a caer el objeto? 32 metros. ¿Cuánto? 32. Pero yo creo que te ubicaste, pero se te escapó algo. 2, vos reemplazás 2 por 2 al cuadrado. 4 por 16. 64 metros por segundo. Me equivoco, te diste cuenta, pero hiciste mal el cálculo. Sí, sí. ¿Seguro? ¿Segura? Sí, sí, profe. Entonces, a los 2 segundos cayó 64 metros por segundo. Y a los 3 segundos, ¿cuánto cayó?
44. Exacto, reemplazo 3. Bien. Es decir, a medida que transcurre el tiempo va a caer mucho más rápido. Bueno. En el segundo, no, ahora nos quedamos ahí, el intervalo que transcurre era, para la velocidad promedio, es de t igual a 1 a t igual 2. Es decir, tenemos que tomar un intervalo para sacar el promedio de 1 a 2 segundos. El objeto P cae 64 para t igual 2 menos 16 para t igual 1, 48 metros. Su velocidad promedio, ¿cuánto es? Y el valor de la posición en 2, recuerden que la ley es 16t cuadrado, menos el valor de la posición en 1, sobre la variación del tiempo, 2 menos 1, 64 menos 16 sobre 1, que sería 48 metros por segundo. ¿Se ubican? Esa sería la velocidad promedio de 1 a 2 segundos. Ahora vamos a tomar intervalos más pequeños. Ya van a ver por qué. Si me voy de 1 a 1,5, el objeto, ¿cómo va a caer? 16 por 1,5 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado. O sea, va a caer 20 metros. ¿Y cuál va a ser la velocidad promedio? 16 por 1,5 al cuadrado, menos 16 por 1 al cuadrado, que lo habíamos hecho, que es 20, sobre la variación del tiempo en este intervalo. 1,5 menos 1, 0,5. ¿Cuánto nos da 20 sobre 0,5? 40 metros por segundo. Bueno. Yo quiero que ustedes ahora hagan, yo acá les hice, de 1 a 1,1, de 1 a 1.01. Está hecha la cuenta, es muy poquito lo que hay que hacer. Quiero que hagan la velocidad promedio o media de 1 a 1,1 y de 1 a 1.01. Que hagan la cuentita y después lo chequeamos juntos. ¿Se ubican? ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Sí, profesor. Bueno, háganlo, ahora lo corregimos, y seguimos. Bueno, miren, lo hacemos. Bueno, en el intervalo que va de 1 a 1,1, tenemos que la velocidad promedio es la variación de la posición en este intervalo, que es 3,36 metros. ¿Y cuál es la variación del tiempo? 1,1 menos 1, 0,1. ¿Cuánto nos da este cociente? 33,6 metros por segundo. ¿Les digo así? Bueno, la velocidad promedio en el intervalo que va de 1 a 1.01 me da la variación de la posición en este intervalo, que la tenemos, 0,3216, sobre la variación del tiempo, 1.01 menos 1, 0.01, que nos da 32,16 metros por segundo. ¿Les digo así? Sí. Bueno, excelente. Esto no vamos a seguir haciendo, no tiene sentido. La idea, para encontrar la velocidad instantánea al primer segundo, sería tomar intervalos cada vez más infinitesimales, de 1 a 1.01. A ver, a ustedes, intuitivamente, ¿qué les parece que va a ocurrir al primer segundo? ¿Qué velocidad instantánea les parece que tiende a tener esto? Aproximadamente. ¿No se les ocurre ninguna idea? Por los cálculos que vamos viendo. Fíjense cómo fue variando. 48, 40,
espera. 48, 40, 33,6, 32,16. ¿Les parece? ¿Quieren hacer un par de cálculos más para convencerse? ¿O se dan cuenta de lo que va a ocurrir? ¿Quieren hacer 2 intervalos más? Bueno, dale. Bárbaro. Vamos a tomar, por ejemplo, de 1 a 1 punto... Espera, vamos a escribirlo acá. Espera, un momentito. Espera. Vamos a hacerlo de 1. Recién hicimos a 1.01, ¿no es cierto? A 1.01. Este es el último que hicimos. Estamos compartiendo, ¿no? Este ya está. Este ya está. Este no lo vuelvan a hacer. Este lo hicieron recién. Ahora van a tener que hacer todo el cálculo. Ahora vamos a hacer de 1 a 1.001. Y ahora vamos a hacer uno más. Este es el que hay que hacer y este que les doy ahora. De 1 a 1.001. No, me falta un 0 más. 0,1. ¿Está bien? Bueno, hagan estos dos y después los corregimos. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos acá? 16 por 1.001 al cuadrado. O sea, estamos evaluando a la ley con que cae el objeto 16t cuadrado en este valor. Menos 16 por 1 al cuadrado. ¿Es correcto? ¿Sobre qué? Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. 1.001 menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuánto nos da esto? 32,06. ¿Coma? ¿Un solo cero? Sí, 0,16. Sería metros por segundo. El próximo, ¿a qué es igual? Bueno, primero vamos a plantear todo el calculito. Es 16 por 1.001 al cuadrado menos 16 por 1 al cuadrado sobre 1.0001 menos 1. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 22,0016 metros sobre segundo. Muy bien. Bueno, han visto que al principio fue un salto, pero a partir de el cálculo que era de 1 a 1.1, ¿qué va pasando con estos valores? ¿Qué podemos decir? ¿Mantienen todos cercanos a 32? Claro, son todos cercanos a 32. Todos. Se va acercando a 32. ¿A qué le suena esta palabra relacionado con lo que venimos estudiando? Se va acercando. Que tiende a 32. Claro, y la palabra tiende a, ¿qué te suena de lo visto hasta el momento? De la materia. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien le queda alguna duda hasta acá de lo que venimos haciendo? Bueno, o sea que nosotros sospechamos que la velocidad instantánea al primer segundo es 32 metros por segundo. Aguárdenme. Acá vamos. Esa es nuestra sospecha. Buena sospecha. Bueno, acá le hace un
ahí están los números que, bueno, nos faltarían 2 más, que es lo que hicimos nosotros. Bueno, supongamos, ahora vamos a ser un poco más genéricos, que el objeto P se mueve a lo largo del eje coordenado, de modo que su posición en el instante t viene dada por S, posición en función del tiempo, igual a 16t cuadrado. En el instante C, vamos a ver esto en un dibujito, en el instante C, ¿cuánto vale? Esta es la ley, F en C, más allá que cumple una ley determinada, pero si vos tenés una función y S igual a F de t, ¿cuánto va a valer en C? F de C, ¿correcto? Y si tomo C más H, ¿qué quiere decir C más H? Este H representa, porque fíjense que nosotros, ¿cómo nos movimos? De 1 a 1.1, de 1 a 1.01, después a 1 más, de 1 a 1.001 y después de 1 a 1.0001. Es decir, ese punto al que me moví cada vez es más cercano a 1, ¿correcto? Con eso simbolizo al H. La idea es de que ese H sea infinitamente pequeño y cercano a este valor C. Esta figura, fíjense que forma un triangulito. Es para ir teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera que sacar, a ver si se dan cuenta, supongamos que esto sería el tiempo, el eje del tiempo, y esta la posición. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Supongamos que yo, mirando esa figura, quisiera obtener la velocidad promedio en el intervalo de tiempo que va de C a C más H. ¿Cuánto valdría esa velocidad promedio? Vamos para acá, vamos para vamos al MathTime. Vamos a hacerlo en el MathTime, a ver si se animan. Esto, hay alguien, perdón, yo lo pasé rápido, aunque queda grabado. Hay alguien que necesitó copiarlo, que no lo llegó a hacer, lo esperamos. ¿O todos lo tienen? Yo lo tengo. ¿Todos lo hicieron? Bien. Bueno, yo voy a hacer esta figurita, como digo yo siempre, miserable. Voy a hacer una parte de la parábola por una cuestión de... Pero está bien, puedo hacer todo. No muy... Esto es C. Esto es C más H. Ese H es muy... Espera. Muy pequeñito. Esto es, vamos a escribirlo y me va a parecer mejor, F en C. Y esto es, dijimos, ¿cuánto vale esto? Esto que está acá arriba. La imagen de la función en C más H. F en C más H. Vamos a poner ya que está lo hacemos en... Esto me forma... No, me quedó en negro y no quiero. Un triangulito. Bueno. Yo quiero hacer la velocidad promedio o instantánea en el intervalo que va de C, el intervalo de tiempo,
que va de C a C más H. Voy a completarle algo más. Esto es el tiempo y este es el eje de la posición. Posición versus tiempo. A ver, si alguien o entre todos nos sale la velocidad promedio en este intervalo. ¿Qué es la velocidad promedio? Recordemos, es la variación de la posición. Acá le ponemos S, es lo que más se usa en física. Yo le había puesto al principio X, la notación más primitiva, sobre delta T. ¿A qué es igual esto? A ver. Es un cociente. Delta S sobre delta T. ¿A qué es igual delta S? La posición final sobre la posición inicial sobre el tiempo final. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el tiempo inicial menos el tiempo final? ¿Cuál es el tiempo final? E más H. ¿Todos opinan que es C más H? Muy bien. C más H. ¿Y el tiempo inicial? C. Perfecto. ¿Cuánto vale la posición final? ¿Cuánto es la posición final? S. C más H. En el tiempo final, esta es la posición final. En el tiempo inicial, esta es la posición inicial. F en C más H, muy bien, menos F en C. ¿Todos hasta acá me lo entienden? Sí. Bueno, lo de abajo, ¿lo puedo simplificar un poquito? El denominador, me refiero. ¿Qué es esto? ¿A qué es igual esto? ¿Qué pongo directamente acá? H. Claro, porque estos dos se cancelan. Cancela. Bien. O sea que la velocidad promedio en este intervalo es F en C más H menos F en C sobre H. ¿Saben cómo se llama este cociente? Tiene un nombre particular. Es el cociente incremental. Porque es el cociente entre el incremento de la variable dependiente, si se ubican que esto es Y, siempre es el eje vertical, sobre el incremento de la variable independiente, que es en el eje X. Esto se llama cociente incremental. Más allá que esté en el material, si lo quieren escribir, viste que hay un dicho popular que dice cuando alguien siempre se le pide más al que más da. Como ustedes dieron, les pido algo más. Pero sé que pueden. Y si no sale, no importa. Nosotros obtuvimos la velocidad promedio de ese objeto que caía por el tobogancito al tonel en este intervalo de tiempo. Ahora, para obtener la velocidad instantánea, ¿se acuerdan lo que hacíamos antes? Íbamos tomando los intervalos cada vez más chiquititos. ¿Sí? Cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. O sea que ese triangulito, ¿cómo se va haciendo? Para intervalos cada vez más chiquititos. Más infinitesimal. ¿Cómo? Más chiquito, más infinitesimal. Muy bien. ¿Y qué habría que hacer con la fórmula para obtener la velocidad instantánea? Tomar h como. Si vos vas tomando cada vez más cerca este valor de este, más, ese h ¿cómo va a ser? Más chico. Exacto. Más chico ¿cómo?
¿Vieron lo que hicimos con los cálculos nosotros? Y medio, más o menos, vieron que cada vez tomábamos, por ejemplo, a ver, me voy para allá, de nuevo para el material. Ah, y borré el dibujito, qué torpe. Bueno, no importa. No importa porque podemos guiarnos desde acá. ¿Observaron algo? Nosotros obtuvimos de 1 a 1.1, de 1 a 1.01. Acá, por ejemplo, ¿cómo fue el H? De 1 a 1.1, ¿qué H tomamos? ¿Qué diferencia hay? 0.1. Y de 1 a 1.01, ¿qué H tomamos? 0,01. Exacto, sin miedo. Y de 1 a 1.001, ¿qué H tomamos? Espera, espera. 0,001. Espera. Claro, de acá a acá, ¿qué H tomamos? Vos lo dijiste, 0.001. Y de 1 a 1.0001, ¿qué H tomamos para llegar a ese valor? 0.001. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es ese H? Me dijeron muy bien, está muy bien lo que me dijeron, chiquito. Pero ¿a quién se está acercando ese H? A 0. Entonces, ¿cómo habría, qué les parece la figurita? Bueno, a ver, la miramos del... Yo torpemente, claro, al salir se borra. Sería que H tiene que tender a 0. Exacto. ¿Qué opina el resto? Acá lo tenemos el dibujito. Dije, me fueron diciendo todo bastante, muy bien. El triangulito se iba a tomar, bueno, ya ni se veía. Es más, este dibujo es exagerado, porque es como si lo vieras con zoom. Los triangulitos se van a ver cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. Ese cociente incremental, para poder averiguar que es la velocidad promedio del móvil, para poder averiguar la instantánea, ¿qué le vamos a hacer a ese cociente incremental? ¿Qué le hacemos a esto? ¿Qué le calculamos? El límite cuando tiende a 0. ¿Quién dijo eso? Yo, Ana, pero no sé. Muy bien. No sé por qué, viste que a veces, claro. Ahora, el resto, yo quiero saber el límite cuando H se hace infinitamente pequeño. Eso es la velocidad instantánea, que también lo podría haber dicho así. El límite de la velocidad promedio cuando el incremento de tiempo tiende a 0. Es lo mismo, nada más que escrito de otra manera. Eso es la velocidad instantánea. Es decir, vos vas tomando intervalitos de tiempo cada vez más pequeños, porque H lo considerás cada vez más pequeñito, más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Eso también te va a influir en esto. Si vos tomás cada vez más chiquito acá, ¿qué va a pasar con esto? Con el valor de la posición, también se va acercando a este. Entonces el triangulito tiende a achicarse cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Si este límite existe y es finito, es decir, te da un número, eso quiere decir que es finito, porque ya si te da infinito no te da un número, no existe como límite finito.
Si este límite existe y es finito, me da la velocidad instantánea en el punto C. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a averiguar la velocidad instantánea de ese objeto que caía, que tiraba el chico, que caía por un tobogán parabólico a un tonel. ¿Lo vamos a hacer? ¿Les parece bien? Y vamos a chequear que habíamos supuesto, que cuánto era el valor, 32 metros por segundos. Pero yo lo que voy a hacer, voy a copiar el comienzo y lo vamos a hacer juntos. ¿Qué les parece la idea? Así no pierde espontaneidad. Estoy compartiendo ahora, ¿no? Eso quiero saber. Sí, sí. Gracias. Ay, ay, ay. Un segundo. Listo. Bueno. Nosotros recién habíamos escrito que la velocidad instantánea es el límite cuando h tiende a 0 de f en c más h menos f en c sobre h. C es el valor a donde quiero calcular la velocidad instantánea. Nosotros tenemos que la posición en función del tiempo de ese objeto que cae por el tobogancito es 16t cuadrado. Los queremos al primer segundo. Entonces, ¿qué escribimos? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? ¿De f en qué? C vale 1 ahora. 1 más h menos f en 1 sobre h. ¿De acuerdo con lo que acabo de escribir? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ahora hay que hacer un cálculo. Por último, el límite. Primero hay que armar esto. Si la función es 16t cuadrado, es decir, la máquina es 16t cuadrado, cuando yo le meto el valor 1 más h, ¿qué me arroja la máquina? ¿Qué valor me arroja? A ver, si a la máquina le doy el valor t igual 1, ¿qué valor me arroja? (16 por 1 al cuadrado). ¿Todos están de acuerdo? Claro, sí. Y si a la máquina le das el valor 1 más h en t, ¿qué le va a pasar a la máquina? ¿Cuánto te va a dar? 16 por 1 más h. ¿Y qué más? 1 más h, ¿cómo va? Vos pensás que la máquina es 16... Al cuadrado. Eso mismo. Al cuadrado. ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, este límite sí... Bueno, ahora es un cálculo de un límite. Cuando h tiende a 0, esto es 16 menos 16, 0. Tiende a 0 sobre 0. Hay que trabajarlo. Podríamos hacer algo acá. ¿Qué podríamos hacer? Sacar factor común 16. ¿Sí o no? Y me queda 1 más h al cuadrado. No. 1 más h al cuadrado menos 1. Sí, correcto. Sobre h. Ese 16 lo puedo sacar fuera. ¿Por qué? Porque el límite de una constante por una función, la constante siempre sale afuera, ¿se acuerdan? Bueno, ahora desarrollo ese cuadrado de binomio. ¿Cuánto es el cuadrado de este binomio?
el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y tenía el menos 1. ¿Puedo cancelar algo en todo esto? 1 y menos 1. Saco factor común h. Acá, ¿no es cierto? Entre estos dos. ¿Cómo me queda? H por cuánto. 2 más cuánto. Más h sobre h. ¿Puedo simplificar h con h? Sí. Nos quedó 16 por cuánto. Por el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2. 2 más h. Ah, bien. ¿Cuánto nos da este límite? ¿Cuánto nos da? 32. Perfecto. Yo preguntaba, perfecto. Este solo, ¿cuánto me da? 2. En total, ¿cuánto me dio? 32 metros por segundo. ¿Estaban mal nuestras suposiciones? ¿Cuánto dio la velocidad instantánea al primer segundo? 22. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Quedó claro? No me quedó claro a mí, profe, cuando reemplazaste la primera parte. A ver. Volvemos a la máquina. Vos tenés que la máquina te dice que f de t igual a 16t cuadrado. Si vos le dieras el valor t igual 0, ¿cuánto te da? ¿Cero? 16 por 0 al cuadrado. La máquina, ¿qué te dice? Que cuando vos le introducís un valor, ¿qué hace la máquina? A ese valor lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 16. Entonces, si vos le das el valor 0, la máquina me toma ese valor, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 16. ¿Qué sale por la puerta de salida? El 0. Si le doy el valor 1, ¿qué hace la máquina? Lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 16. ¿Qué sale por la puerta de salida? 16. Si yo a la máquina le doy el valor t igual a 1 más h, ¿qué hace con 1 más h? Lo eleva al cuadrado y lo multiplica. Por 16. Perdón, te hablé encima, pero vi que te diste cuenta. ¿Quedó claro o no? Ahora sí, gracias. ¿Quieren copiarlo esto aunque esté en el material? No importa. Bueno, ahora el material los invita a ir a una animación de GeoGebra que muestra un poco, es como un resumen de lo que hicimos visualmente. ¿Vamos a hacerlo? Yo ya me lo preparé. Ustedes en su momento van a poder acceder perfectamente. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno. Bueno, fíjense que, bueno, acá se pueden reconocer el triangulito. Acá tiene la velocidad del coche y cómo puedo conocer la velocidad en un instante. Vamos a suponer que tomemos de 0 hora a 0,25 horas y de 0 kilómetro a 300 kilómetros, ¿sí? Bueno, en total va a tener
120 kilómetros por hora. Lo que va marcando acá yo quería que me marcara, pero no me lo... porque tengo que ir corriendo. Lo que me va haciendo acá, a medida que voy corriendo los segundos, me va marcando la velocidad promedio en ese intervalo, ¿sí? Y la velocidad instantánea yo lo estoy haciendo en el control 2, ¿eh? Puedo hacer que se acerquen, ¿sí? Voy acercando, fíjense que acá voy obteniendo la velocidad instantánea, que era el cálculo que hacíamos nosotros, perdón, la velocidad promedio, ¿eh? Y ahí la velocidad instantánea. Fíjense, puedo hacer... Se va viendo el cociente entre el incremento de la variable dependiente e independiente y el valor instantáneo en ese punto que obtenemos corriendo el deslizador, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona, cómo hacerlo para después hacerlo ustedes por ustedes mismos? ¿Se ubican? Sí, profe. Lo podríamos haber hecho de entrada, pero se pierde el tema de todos esos calculitos un poquito artesanales y llegar a la definición haciendo toda esa serie de preguntas, ¿sí? Bueno, hasta ahora nosotros disparamos toda esta cuestión a través de un problema físico, mecánico. Ahora, fíjate que en el medio hay una cosa que yo le he mencionado y hay un problema geométrico. Bueno, acá está lo que comenté al principio. Circunferencia, una recta. ¿Cómo es la recta en este punto? Tangente. ¿Cómo es la recta en este punto P? Tangente. Sería secante si la cortara en dos puntos, ¿correcto? Lo que nosotros planteamos hace un momento, que queríamos calcular, mejor dicho, teníamos la velocidad promedio en un intervalo y después queríamos la velocidad instantánea en el punto P, se puede traducir a una curva C secante en los puntos P y Q, ¿sí? La corta en dos puntos. ¿Qué pasa cuando esta recta secante se va acercando el punto Q al punto P? ¿Qué va pasando con esta recta secante? Va tendiendo a ser una recta. ¿Se acuerdan que cuando yo... Vamos a tratar de hacer un dibujito. Vamos a ir al MapType. Esto yo pasé rápido. Alguien necesitaba copiarlo. En realidad está en el material, pero todos lo llegaron a hacer o copiar. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahí está. Entonces,
C más H. Este es C, F en C, perdón. Y este es reconocen lo que dije de la recta secante, lo que acabamos de comentar. A medida que h tiende a 0, que se arma el cociente incremental, que acá se arma un triangulito, podemos completarlo. No quería en color, pero bueno. A medida que h tiende a 0, esta recta secante tiende, para llegar a la velocidad instantánea, a ser una recta como tangente en el punto C. ¿Correcto? O sea que la velocidad promedio, si la miro desde el punto de vista geométrico, ¿qué me está evaluando? Si la velocidad promedio, ¿qué es? F en C más H menos F en C sobre este valor que es H. ¿Sí? Lo vamos a escribir. F en C más H menos F en C sobre H. Pregunto, esto es esto, este valor que es este sobre H. Si yo me pongo, veo que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ese triángulo rectángulo tiene un ángulo, vamos a llamarlo alfa. Esto que tengo acá escrito, ¿a qué es igual de alfa? Este es un triángulo rectángulo, esto es el cateto opuesto al ángulo alfa sobre el cateto adyacente. ¿A qué es igual eso? ¿Tangente? Tangente. Sí, muy bien. Muy bien, es la tangente ¿de quién? De alfa. Alfa. O sea que, ¿qué me está midiendo? ¿Qué me mide de esta recta secante que se genera por la velocidad media o promedio? ¿Qué me está midiendo? ¿Qué me mide de esta recta? ¿Qué es la tangente del...? Porque esta es la recta, ¿sí? Tiene una tangente, yo la puedo extrapolar y es la misma que este ángulo forma con el eje X. ¿Qué me mide eso de la recta? ¿Cómo se llama? Se perdí yo, profe. Perdón. Esto es la velocidad media o promedio, ¿sí? Me voy de C a C más H. Esto es F en C más H. Esto es la curva o función. Esta es la recta que une estos dos puntos. Es una recta secante a la función en estos dos puntos. F en C más H menos F en C, que es esto, está acá. Y H es esto. Esto es el cateto opuesto. Esto es un triángulo rectángulo. Cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente. ¿Qué es esto del ángulo alfa? La tangente. Y la tangente de alfa, ¿qué es de la recta? Esta recta, la recta secante a esta curva. ¿La qué? ¿La hipotenusa? Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo.
Pero ¿qué es de la recta la tangente? ¿Cómo es la ecuación de una recta? A ver, ¿cómo es la fórmula de una recta? Y igual a f de x igual a qué? A ver, m, x, ¿qué me falta? Más h. Eso es de esta materia, pero lo vimos al principio. Aparte, bueno, no importa. ¿Qué es m de la recta? La pendiente. ¿Qué es la pendiente? La inclinación. ¿A qué es igual la pendiente de una recta? No son cosas nuevas, chicos. Me han respondido cosas mucho más difíciles. En realidad, esto son cosas que tienen que saber. ¿A qué es igual la pendiente de la recta? A la tangente del ángulo. El ángulo que la recta forma con el eje de las x. O sea, si yo prolongo la recta, este es alfa. ¿Sí? No es nuevo eso. En la velocidad instantánea, esto es la velocidad promedio. Esta es la velocidad promedio. O sea que la velocidad promedio, desde el punto de vista geométrico, lo que está haciendo es equivalente al valor de la pendiente de la recta secante que une estos dos puntos. ¿Sí? ¿Qué va a evaluar la velocidad instantánea? ¿Qué es la velocidad instantánea? ¿Se acuerdan? La velocidad instantánea es el límite cuando h tiende a 0 de esto. Es decir, y esta recta, cuando h tiende a 0, esta recta secante, ¿a qué posición tiende? A la de una recta como. Constante. No, pensá, la constante es paralela al eje x. Fíjate, si esta recta se empieza a mover, mira, no es tan sencillo de que salga, a ver. ¿A vos te parece que es constante esas distintas rectas? ¿Son constantes? ¿A qué posición termina tendiendo? El azul. ¿Cómo es esa recta azul en el punto C respecto en la curva? Es una recta como. Todo me lo han venido diciendo. Es una recta tangente. ¿Sí? Y la velocidad instantánea lo que me mide es la pendiente de la recta tangente en el punto C. Está bien. Han hecho muy buen trabajo. Están un poco cansados, más o menos era el tiempo que tenía pensado. Ustedes no tienen la culpa. Corte de internet, encima del teléfono, todo bueno. Está muy bien. Vamos a... Profe, Sí, decime. ¿me puede repetir qué es lo que mide la velocidad instantánea? ¿La pendiente? ¿La pendiente de quién? De la recta tangente. Pero no te desesperes, porque con eso vamos a retomar la próxima clase. Es decir, lo vas a escuchar de mí montones de veces. Pero mientras que la velocidad promedio es equivalente a medir la pendiente de la secante, la instantánea te mide la pendiente de la tangente. Son dos cuestiones equivalentes, una mecánica o física y la otra geométrica. Esto último veo que les costó un poquito,
revisen, les pido para la próxima clase, si pueden volver a ver, ahora yo lo subo de inmediato, va a tardar lo que tarda YouTube, lo vuelven a mirar y les pido que revisen el tema de la recta, la interpretación geométrica de M, el significado geométrico, que lo vimos en la práctica 0 y que lo venían viendo de antes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esperen, hago un acting, ¿eh? Bueno, con esto cerramos la introducción.